¿Por qué un cristiano no puede o no... ¿Por qué un cristiano está a favor de Israel? O sea, ¿cuál es la relación entre Israel y un cristiano? ¿No se supone que los judíos mataron a Jesucristo? Entonces, ¿por qué es de que un cristiano está a favor de los que mataron a Jesucristo? Entonces, mucha respuesta, por ejemplo, cualquier evangélico va a decir de que, incluyéndome yo, ¿no? De que nadie lo mató a Jesucristo, porque Jesucristo entregó su vida porque Él tiene el poder para volverla a tomar. Entonces, bíblicamente, ni los romanos ni los judíos, sino que Jesucristo entregó su vida. Porque esa vida, esa sangre de Jesucristo tenía un propósito. Bueno, entonces, este Jesucristo es rey de Israel por herencia, porque el rey de Israel en la antigüedad, cuando Israel se forma, el segundo rey es David, y el linaje de David, o sea, el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, es Jesucristo. Entonces, en esa época, todas las naciones que rodeaban a Israel, los odiaban a los israelitas. ¿Por qué? Porque en esa tierra habitaba unas personas que se llamaban los cananeos. Había muchas naciones dentro de Canaán, pero en general eran todos los cananeos. Y los israelitas entraron y efectivamente hubo una guerra tremenda. Y los israelitas ganaron la guerra. Legalmente se apoderaron de la tierra de Canaán. Entonces cuando entra Israel, entonces ahora se convierte en Israel. El país es solamente un pedazo de tierra, nada más. Eso es lo que es un país. La nación es la gente que vive dentro de ese pedazo de tierra. Por eso que tú puedes transferir una nación, digamos la nación de Perú, no puedes transferirla a Estados Unidos. Y entonces tú vives en Estados Unidos, eres americano, pero perteneces a la nacionalidad peruana. Entonces la nación es el grupo de gente. El Estado ya son las leyes, ya sea leyes de lo que sea, una república, ya seas comunista, el sistema de gobierno que utilices, no importa, pero eso es lo que es el Estado. Entonces, Israel, antes de sacar a los cananeos, ellos fueron una nación sin país, o sea, normalmente el país viene primero. Lo que encuentras es el pedazo de tierra, y una vez que el pedazo de tierra está encontrado, tú dices, bueno, voy a vivir yo y mi familia, y de ahí toda la gente que llega se va a llamar Muñiz, digamos, o el país completo se llamaba Muñiz. Entonces el jefe de los israelitas es Jacob, y Jacob hereda el nombre de Israel, porque Dios se lo da. Entonces una vez que ellos entran a Canaán, lo que hoy en día es Israel, ellos se apoderan de esa tierra. Efectivamente hay una guerra, pero la guerra no fue nunca con los palestinos, porque antes de los palestinos ya estaban los cananeos, perdón, los israelitas, y antes los cananeos. Entonces efectivamente hubo una guerra, pero no fue contra los palestinos, porque los palestinos aparecieron después, mucho después, inclusive de Jesucristo. O sea, imagínate cuántas generaciones Jesucristo y luego aparecen lo que es Palestina y todo eso. Entonces, la historia es de que Israel son los dueños. Y hay libros, no solamente la Biblia, sino toditito. Hay muchos libros de historia donde hablan acerca de la existencia de Israel y de otras naciones las cuales Israel sacó. Entonces Israel fue un país bien poderoso. Y entonces hasta el día de hoy todavía son poderosos siendo una nación bien pequeña. Entonces, después de que los romanos, o sea, la Iglesia Católica, después de que ellos se apoderan de lo que es Israel, porque de igual forma como Israel, siendo la familia de Israel, o sea, la nación de Israel, cuando ellos ganan la guerra, ellos se apoderan del país. Entonces, militarmente eso es lo más, eso es lo entendible. Si te gané la guerra, me apoderé del lugar y punto. Si tú quieres el lugar de vuelta, tiene que haber otra guerra. Entonces, cuando tú ganas una guerra, automáticamente lo que ganaste es tuyo y punto. O sea, no hay nada que quejarse, no hay Naciones Unidas que valgan ni nada. Entonces las Naciones Unidas
los dejó las Naciones Unidas. Bueno, todavía no las Naciones Unidas, sino Roma se apodera de todo lo que tenían los israelitas. Se apodera de lo de los israelitas, de sus libros, de su historia, y te cambian el cuento totalmente. Entonces agarran a Jesucristo y primeramente le dan el look de europeo, y después te lo traen a América y te lo presentan. Entonces lo que te presentaron fue simplemente una historia que no es verdadera. La verdadera es de que Israel llegaron primero. Entonces, después de que todo esto pasa por más de 2000 años, están esparcidos por todo el mundo. Están en Inglaterra, están en Japón, están en China, están en Sudamérica, un montón de judíos por todas partes. Entonces vuelve a ser una nación sin país. Y las Naciones Unidas luego les dicen, ok, pueden volver. O sea, reconocen todas las Naciones Unidas, reconocen de que Israel fue nación antes que los palestinos. O sea, que reconocen de que la tierra de Israel les pertenece a los judíos. Entonces les permiten volver. Eso es por ahí en el 48. Y ellos vuelven. No, perdón, ¿en qué año fue eso? Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, claro, en el 48. Bueno, les permiten entrar nuevamente y toda la nación vuelve. De todas partes del mundo regresa y entra nuevamente en Israel. Entonces los palestinos, los que vivían ahí, que eran los de los otros países alrededor, que se han metido ahí, se molestan porque ellos dicen de que Israel les quitó la tierra. Entonces, ante el mundo de ahora, ante las noticias de ahora, la historia efectivamente es que Israel se metió. Pero cuando Israel entra a Israel, en el año 48, ellos entran en paz. O sea, ellos no entran guerreando como la primera vez cuando sacaron a los cananeos, que los sacaron a pura espada. En esos momentos ellos han entrado legalmente y ellos las Naciones Unidas les han entregado nuevamente todo su país. O sea, el territorio que les pertenecía se lo han entregado. Entonces, como los palestinos no quieren eso, hay una guerra, que es la guerra esta de los 6 días. E Israel le gana la guerra. Y entonces después que le gana, ahora las Naciones Unidas no quiere decir, ok, el ganador es Israel. Porque se supone que las Naciones Unidas tienen que decir, ok, ¿quién ganó la guerra? Tú ganaste la guerra, ya, te pertenece todo a ti, pues legalmente y militarmente. Entonces, es ese conflicto el que existe en estos momentos. Y las Naciones Unidas, como repito, no quieren aceptar que Jerusalén es la capital de Israel. En pocas palabras, una vez de que ellos digan a todos los países, bueno, todos los países consideren de que Jerusalén es la capital de Israel, entonces todos tienen que mover su embajada allá. Y eso significa muchísima plata. Más fácil es simplemente estar en contra de Israel. Entonces, todo aquel en estos momentos políticamente que se mete en contra de Israel, automáticamente se mete en contra de Jesucristo, porque Jesucristo es el heredero de lo que el trono de David. Según la Biblia, Jesucristo hereda todo eso. Entonces Jesucristo viene a reinar porque es un rey. Él nació igualito, simplemente que nació de una virgen María, de una virgen, su nombre era María, y su papá era un carpintero. Entonces ellos no pudieron identificar por qué el rey, o sea, el heredero del rey David, por qué no es un rey, sino es un hijo del carpintero. Entonces no creyeron eso. No vieron todas las señales que Jesucristo traía. Entonces no lo reconocieron y lo mataron por mentiroso, o sea, lo acusaron de mentiroso. Entonces, políticamente hacen un complot entre los fariseos, los saduceos y los romanos, hacen un complot para matarlo a Jesucristo. Entonces, de ahí es que los cristianos dicen que no fueron ni los romanos ni los sino que él mismo entregó su vida, ¿no? Pero fue un complot político atacándolo a Cristo, igualito como ahora que atacan a Israel políticamente, lo atacan a Israel y entonces lo mataron a Jesucristo. Bueno, entonces Jesucristo muere y resucita, demostrando así que Él era el Salvador de Israel. Porque los israelitas, ellos habían oído de que había un Cristo que venía y cuando Él llegó no lo reconocieron. Entonces Jesucristo vino a gobernar los mismos fariseos y políticamente una vez más lo mataron, entonces no pudo cumplir su misión. Entonces muere
y recupera la vida eterna. O sea, más aún de salvar a Israel, Él salva también a todo el mundo. Pero físicamente y políticamente hablando, Jesucristo regresa la segunda vez. ¿Por qué? Porque todos los países están atacando a Israel. Entonces, como Cristo es el rey de Israel, Él viene a defender a Israel, por supuesto. Entonces, todas las naciones que están en contra de Israel van a declararle una guerra a Israel. Entonces, Jesucristo ya es rey y entonces ahora Él pelea esa guerra. ¿Sí? La guerra política, la que está a punto de suceder. Jesucristo es la que Él gobierna, Él hace la guerra. Él viene a Israel y Él dice, bueno, what's up? ¿No? Entonces, Él dice, bueno, todo aquel que no quiera estar en contra de Israel, entonces venga a este reino, o sea, venga a Israel, cosa que así no mueran, porque como es una guerra entre el hombre que está en contra de Israel, que está peleando contra el rey de Israel, que es Jesucristo, entonces es una guerra física. ¿Sí? Esta gente que dispara en contra de Israel no hacen nada porque ya Jesucristo está gobernando en Israel. Y Jesucristo les gana la guerra a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces ahora Jesucristo es el rey de Israel. Y como todas las otras naciones están destruidas, solamente queda un rey. Entonces toda esta gente va a venir a Jesucristo. Van a querer venir. Que todos son las naciones que han estado en contra de Israel y de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, todo aquel que quiere entrar ahora al reino de los cielos, tiene que o cortarse una mano, o sacarse un ojo, para poder entrar al reino de los cielos. Lo cierto es de que el paréntesis que Jesucristo abre es para el mundo. Les dice, bueno, yo vengo a destruir, porque todo el mundo está en contra de mi país, que es Israel. Entonces, como yo voy a destruir a todo el mundo, como todos me van a atacar y yo tengo que defenderme y los voy a destruir a todos, entonces todos los que no quieran morir, mejor vengan aquí, vengan a mi Hijo Jesús, vengan a Jesucristo, cosa que así ustedes pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué un cristiano tiene que estar a favor de Israel? Por supuesto. Jesucristo era judío, israelita, nacido en Belén de Judea. O sea, imagínate, pues, ¿cómo no vas a estar a favor de Israel? Es una nación que se supone que nosotros los cristianos hemos sido injertados, hemos sido adoptados, igualito como cuando tú vienes a Estados Unidos y te haces ciudadano, igualito, para hacerte ciudadano de ese reino, tienes que entrar mediante Jesús. Entonces, políticamente hablando, esa es la historia. El choque que todo el mundo tiene es casualmente que no cree de que el mismo problema que los fariseos tuvieron, que los que mataron a Jesucristo, ese problema tuvieron que no creyeron. Padre, tú has venido del cielo de verdad, no, y vas a de verdad destruir. No creen eso, no creen. Entonces el que no cree no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque no viene a Jesús. Y después de eso es políticamente hablando. Ya luego viene algo un poquito más intenso, que viene a ser la salvación de tu alma. Y eso también te lo da Jesucristo. Pero por el momento, ya sabemos de que el cristiano tiene siempre que estar a favor de Israel, porque Jesucristo es israelita y es patriota. O sea, ama mucho a su país. Tanto así que el que se mete con Israel, míralo al imbécil de Chávez. Aparte de la estupidez que dijo, maldigo a Israel desde el fondo, imagínate pues. Y de ahí mismo fue donde le salió el cáncer. Y en 6 meses lo acabó. ¿Sí? Y aparte de eso trajo tremenda maldición a Venezuela. Bueno,
sería bueno un presidente que se convierta en pastor. En vez de que un pastor quiera ser presidente o político, mejor sería de que un presidente se convierta en pastor de las ovejas.